buenos días a todas y todos ustedes, asistentes a este quinto curso dominical del Colegio Internacional de Educación Superior. En esta ocasión nos complace enormemente tener con nosotros a un extraordinario didacta del psicoanálisis, el doctor José Mendoza Landeros. Él nos va a hablar de la transferencia y las construcciones en psicoterapia. El doctor José Mendoza Landeros tiene un doctorado en salud mental y un doctorado en investigación psicoanalítica. Desde luego que es licenciado en psicología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en psicoterapia psicoanalítica del Colegio Internacional de Educación Superior. Él es un estudioso del psicoanálisis y tanto en la teoría como en la técnica psicoanalítica. Tiene estudios de postdoctorado en la Universidad Intercontinental y múltiples estudios internacionales en actualizaciones en la técnica y la teoría psicoanalítica y, y el neuropsicoanálisis. Es docente y ha sido docente de varias instituciones prestigiadas en la Ciudad de México y también a distancia. Desde luego que es coordinador de la licenciatura en psicología del Colegio Internacional de Educación Superior, pero también es maestro de la Universidad de Londres y de otras instituciones, así como destacado eh, directivo del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. Doctor José Mendoza, le cedo la palabra, ya que todos estamos muy deseosos de escucharlo y de participar con usted en este eh, curso tan interesante que nos va a impartir. Pepe, te dejo la palabra y a ustedes les auguro un muy buen curso que le podrán participar y espero que nos llueva en la Ciudad de México. Para los que son de fuera, ya sabrán que aquí tenemos una escasez de lluvia y esperamos que hoy, aparte de tener este excelente curso, podamos tener un refrescante lluvia durante la tarde. Pepe, buenos días y bienvenido. Adelante. Gracias, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos y todas por asistir el día de hoy. Pues siempre es una satisfacción enorme compartir estos espacios con un público siempre tan diverso, porque sabemos que aquí nos acompañan gente que ha estado formándose en el psicoanálisis desde hace mucho tiempo, pero también gente que inicia justamente sus estudios, ¿no? Sus estudios de licenciatura, sus estudios de maestría. En fin, es un público muy diverso, de muchos orígenes. Estaba viendo en el chat que hay gente de muchos lados, de la República Mexicana, la Universidad de Zacatecas o incluso del extranjero, como son los hermanos de Colombia. De Ciudad Juárez, dice Javier, pues muy, muy bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en este domingo tan caluroso, como decía el doctor Ayala. Probablemente sea el año más cálido que se ha registrado en la historia desde que se lleva un registro. Y bueno, pues esperemos que sí, que llueva aquí y llueva en todos lados porque nos hace falta en todos lados. Pero bueno, vamos al tema que nos convoca. La elección del tema tiene que ver con un interés personal. Desde el inicio de mi formación en la maestría en psicoterapia psicoanalítica en el CIES, en el Colegio Internacional de Educación Superior, en la cual, pues al revisar cómo se va construyendo
por una parte, el aparato psíquico, cómo va haciendo su constitución, y sumado a la experiencia personal en mi propio análisis, donde empiezan a aparecer recuerdos, aparecen memorias de algo que uno pensaba que ya había quedado atrás, pero que sigue apareciendo y apareciendo, y que además el recordar, el evocar las experiencias pasadas, cómo va generando cambios, bueno, esto fue lo que realmente me atrajo a estos temas, y ahora me interesa justamente su aplicación en la clínica, ¿no? Cómo uno empieza a trabajar estos conceptos y el impacto que va teniendo en los pacientes, en los cambios que va reportando, este, en la desaparición de síntomas, en que las relaciones, los vínculos empiezan a construirse de otra manera. Entonces, pues bueno, vamos a abordar teóricamente y prácticamente justamente estos temas, estas herramientas que son tan importantes dentro de la consulta psicoanalítica, dentro de la psicoterapia en general, pero también de la psicoterapia psicoanalítica, dentro del psicoanálisis, una sesión psicoanalítica. Y bueno, este tema lo vamos a abordar como a distintos niveles. Vamos a procurar ser muy sencillos en lo más claros, lo más básicos, porque bueno, sabemos que aquí, y como decía antes, hay gente de distintos niveles, entonces abordar los temas desde un lugar, desde mucha profundidad, de pronto puede ser que no quede claro, entonces vamos a ir este, desde lo básico para ir profundizando, ir elaborando estos conceptos. Y también, pues yo creo que la construcción de conocimiento no es solamente unidireccional de una persona hacia los demás, sino que es algo eh, que viene de todos lados y va hacia todas partes, es decir, que podemos en todo momento participar. Yo, es más, yo los invito a que participen con preguntas, con dudas, con comentarios, pero también con experiencias y conocimiento propio. Probablemente haya gente que domine alguno de los temas que está aquí elaborándose, y si es así, por favor, si quieren contribuir, si quieren hacer alguna aclaración, alguna precisión, algún aporte, por supuesto que es bienvenido. Esto es, digamos, una charla entre amigos, dentro de la comunidad de la gran familia. Así es, entonces vamos a procurar que así sea, por lo cual queda la invitación abierta a que eh, hagan sus preguntas en el chat, a que abran sus micrófonos o pidan la palabra, y en ese caso, pues iniciaremos el diálogo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a iniciar con la presentación. Muy bien. Me parece que ya se está viendo, ¿verdad? Cualquier cosa, por favor aclárenme en el chat o háganmelo saber por si hay alguna falla en el sonido, en el video o en la presentación. Pues muy bien. Pues entonces, como decíamos en un principio, gracias, Ana Sofía. Como decíamos en un principio, pues vamos a abordar dos conceptos que son cruciales, me parece, en la práctica clínica, que es el concepto de transferencia y de las construcciones, de las construcciones en el análisis. Vamos a aclarar de qué se trata esto de las construcciones, que algunos autores dicen que más que construcciones tendría que llamarse reconstrucciones, pero bueno, este es el concepto que utiliza Freud. De hecho es el nombre de uno de sus artículos, al final de su trabajo teórico. Y bueno, para ir entendiendo justamente esto, pues vamos a irnos al principio y recordar que el aparato psíquico está constituido, o tiene varias elaboraciones. Varias elaboraciones, me refiero a que Freud, neurólogo, y esto es bien importante, es un gran médico, un gran neurólogo con grandes aportes que estuvo haciendo con estudios muy profundos. Él trabajó afasias, él trabajó, eh, exploró, mejor dicho, el nervio auditivo, era de su interés, estuvo haciendo muchas observaciones y muchos estudios sobre el sistema nervioso en distintos peces, en distintos animales, y este, y eventualmente sus estudios en el laboratorio de Maynard, después con Charcot, la historia que sabemos de su visita a Francia, que fue para él una revolución en cuanto a la manera en que estaba escuchando, viendo a sus pacientes, y que esto inicia todo un proceso de cambios en su trabajo y que nos lleva a la constitución, como diría José Pérez, del método psicoanalítico. Deriva finalmente en lo que ahora conocemos como el psicoanálisis, pero el psicoanálisis no es una teoría o no es una práctica o no es un sistema que esté concluido. Freud nunca lo concluyó porque siempre estuvo elaborando y reelaborando justamente sus conceptos. De ahí que tengamos varios momentos
en su teoría y varias explicaciones de funcionamiento del aparato psíquico. Tenemos, por lo tanto, una primera tópica, una primera estructuración de cómo funciona el aparato psíquico, luego existe una segunda y hay quienes proponen una tercera incluso, que después autores posteriores fueron revisitando y fueron haciendo las elaboraciones. Ahorita nos interesa particularmente la primera tópica, la primera explicación que da Freud acerca de funcionamiento y estructuración del aparato psíquico, donde él está interesado en algo que se llamaría la teoría del trauma, que sería el origen de las afecciones neuróticas que estarían viviendo sus pacientes. Y esto se relaciona estrechamente con la memoria y le da a pensar en cuál sería la primera manera de pensar el aparato psíquico, de presentarnos cómo conceptualiza él el aparato psíquico. Y lo estamos viendo de esta manera. Existe para Freud una mente que es consciente, una mente que es inconsciente bueno, no es una mente que sea consciente y otra mente inconsciente, más bien un aspecto de la mente que sea consciente, que es consciente, otro aspecto que es inconsciente y un tercero intermedio, por llamarlo así, que es la mente preconsciente. Para precisar, la mente o el aspecto, la cualidad de la mente que es inconsciente, es completamente inaccesible a uno mismo. Es decir, uno no puede, esto es todo aquello que ocurre dentro de nuestra mente y de lo cual no podemos acceder de manera directa. Por eso se llama inconsciente, ¿no? No hay manera de conocer esto desde uno mismo, por eso se necesita dentro del proceso psicoanalítico la interlocución con otro que hace una interpretación, porque eso es lo que es el psicoanálisis, es una interpretación justamente de estos fenómenos inconscientes. De ahí que no sea una casualidad que el libro que inaugura el psicoanálisis desde el punto de vista del mismo Freud, Freud dice que el psicoanálisis empieza con el libro de la interpretación de los sueños, aunque muchos estudiosos de Freud lo ubican unos años antes con otros escritos, con otros trabajos, pero para Freud es la interpretación de los sueños. Y justamente es una interpretación, es una hermenéutica de los contenidos que habitan dentro de la mente inconsciente, esta parte del psiquismo. Y que es la que prevalece, la que tiene mayor incidencia en nuestra vida cotidiana. Luego estaría la mente consciente o el aspecto consciente de nuestra mente, que es lo que podemos observar de nosotros mismos. Y finalmente es la parte preconsciente, que es aquello que no lo tenemos constantemente frente a nosotros, pero que podemos evocar a final de cuentas, que sí está dentro de nuestras posibilidades poder atraerlo hacia la mente consciente. Por eso es preconsciente y es como un paso intermedio entre lo consciente y lo inconsciente. Esto es importante porque eh, finalmente nosotros creemos que dominamos nuestros aspectos cognitivos, nuestra razón, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Creemos que somos dueños de todo ello. Pero Freud nos recuerda que el yo no es dueño de su propia casa. Es decir, que nosotros, eh, a pesar de que creemos que tenemos plena conciencia de nuestros actos, de nuestro comportamiento y demás, esto no es así. Hay una parte pulsional, una parte emocional muy fuerte que es la que nos gobierna. Eso es lo que habita justamente en la parte inconsciente y es donde se encuentran todos aquellos, así lo piensa Freud, todos aquellos deseos que el infante, que el ser humano desde muy pequeño, eh, tiene deseos que no son compatibles con la realidad objetiva, con la realidad que está viviendo el sujeto y por lo tanto los desplaza, y esa sería la función del yo, desplazarlos, moverlos hacia la parte inconsciente, hacia la mente inconsciente, para que no eh, tengan una contradicción con otros deseos u otras situaciones o con la realidad misma, ¿no? Por ejemplo, la ambivalencia que se puede tener durante la etapa edípica de amor y odio hacia el padre, hacia la figura paterna, pues a veces al pequeño, al infante, al niño le conviene más tener una relación afectuosa con el padre y sus deseos o fantasías hostiles hacia el padre o hacia cualquier otro rival los mueve hacia el inconsciente y ahí quedan reprimidos hasta que eventualmente pueden reaparecer por alguna circunstancia en la vida y eventualmente pues pueden generar alguna situación que puede ser desde algo relativamente inofensivo como un lapsus, como un olvido, como una este,
algo que ocurre en el lenguaje hasta la aparición o la formación de síntomas, ¿no? Y esta es la parte que le interesa a Freud, porque él finalmente va viendo que aparecen síntomas en, en sus pacientes. Recordemos el caso de Ana O y de todos los otros casos que acompañan los estudios de la histeria, que es donde nos presenta él junto con Breuer este caso, el de Ana O, y otros tantos de pacientes histéricas, donde a través de explorar situaciones traumáticas que han quedado reprimidas, al traerlas hacia el presente, hacerlas conscientes, entonces estas van desapareciendo. O vaya, los síntomas van desapareciendo, se van diluyendo. Bueno, el primer texto, o uno de los primeros textos que Freud nos presenta es un decir porque realmente no quería que se publicara. Él se opuso a la publicación de este escrito tan valioso que es el proyecto de psicología para neurólogos. Nos presenta cómo él empieza a hacer la transición desde los estudios neurológicos que había estado llevando toda su vida hasta ese momento y lo que va a convertirse después en el psicoanálisis. Entonces ahí podemos encontrar las raíces. Algunas se conservan, otras eventualmente se van diluyendo en el tiempo, pero que podemos rastrear o que hacen cierto eco o cierto sentido con lo que después iría apareciendo. Claro, es un escrito que Freud en un viaje va pensando, va tratando de aclarar sus ideas y pues es la misma persona la que escribe años después textos muy importantes sobre la metapsicología, sobre el funcionamiento de la mente, sobre el inconsciente, sobre muchas cosas. Pero aquí estamos en un momento donde está haciendo un tránsito entre esta parte neurológica, los descubrimientos de la época que son muy importantes, muy relevantes y lo que vendría después. En el proyecto de psicología para neurólogos, entonces él hace un esbozo, un esquema de cómo él como neurólogo y sus colegas podrían entender el funcionamiento de la mente que él propone desde la psicología como él la está entendiendo en ese momento. Recordemos que este es un texto que para él es pre-psicoanalítico. Todavía no escribe la interpretación o todavía no nos presenta, no se publica la interpretación de los sueños, que para él es el origen del psicoanálisis. Entonces, este es un texto previo y es un texto que, nuevamente repito, él había decidido que no se publicara. Y lo conocemos después de su fallecimiento, que ya se hizo público, y que nos parece muy interesante porque permite entender cómo va él construyendo justamente sus conceptos, de dónde vienen determinados términos o cómo se van constituyendo estos. Muy bien, entonces para él piensa que creo que no se está viendo las diapositivas. Muy bien, ¿alguien me puede confirmar si aquí se puede mirar la diapositiva? Debe aparecer una neurona. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces estamos con que ese proyecto de psicología para neurólogos y él va esquematizando a partir de cómo él había observado las neuronas y los descubrimientos de la época con las observaciones que había hecho Santiago Ramón y Cajal, los descubrimientos de Golgi. Ellos descubrieron el funcionamiento de la neurona. Golgi descubrió una técnica para teñir las neuronas y poder ver cómo estaban. Después está las observaciones de Santiago Ramón y Cajal, que es el que precisa cómo están las neuronas. Ese es su gran descubrimiento. Y posteriormente hay otros contemporáneos a Freud que hacen otros descubrimientos, otras determinaciones que, sobre cómo están constituidas o cómo funcionan, o cómo se conectan justamente las neuronas, ¿no? Entonces, a partir de estos descubrimientos, Freud empieza a pensar justamente el aparato psíquico como un sistema quizá de equivalencias. Es una teoría, es una manera de explicar. No quiere decir que haya eh, que lo que dice sea exacto. De hecho, él eventualmente va pensando que no hay un correlato entre la manera en que él va pensando el aparato psíquico, es decir, cuando tenemos la segunda tópica, yo, ello y super yo, no se puede ver directamente en el sistema nervioso dónde está el yo, dónde está el super yo, dónde está el ello, aunque algunos, bueno, hacen analogías y vamos a ver que las neurociencias o la
neurología y el psicoanálisis a partir de este punto empiezan a hacer caminos paralelos, pero que no siempre se conectan y que en el futuro puede ser que encontremos motivos para ese reencuentro, ¿no? Pero aquí es el momento donde Freud empieza a hacer la separación y bueno, de lo que él nos habla es que, o como está pensando, es que el aparato psíquico cuenta con estos cinco elementos, hay más, pero estos son los que vamos a tomar en este momento, que es primeramente que existe una cantidad de percepción, existe una magnitud de estímulo intracelular y que hay tres sistemas de neuronas. Él no estaba tan lejano de de cómo funciona verdaderamente el sistema nervioso y cómo vamos percibiendo y cómo vamos aprendiendo y cómo vamos memorizando. A ver, primero tenemos el concepto de cantidad de percepción, que es cuando el sistema nervioso percibe algo del exterior. Ahora le podemos llamar umbrales, umbral de percepción, que es la cantidad de estímulo o de energía que necesita una neurona para transmitir justamente una señal. Por ejemplo, el dolor. El, si, se nos, si se nos pone en la piel un mosquito, generalmente no lo sentimos porque no rebasa su peso, no rebasa nuestro umbral de percepción. Es tan ligero un mosquito que no puede romper la tensión superficial del agua, ¿no? Es más, los mosquitos no se mojan porque no pueden romper las gotas cuando llueve. Son muy ligeros. Entonces, no genera una cantidad de energía necesaria o de estímulo para que podamos percibirlo. Eh, Hay otros estímulos que evidentemente sí. Es primeramente de esta cantidad de energía o de estímulo, porque no es una energía que sea cuantificable directamente. Cada quien va teniendo una cantidad o un umbral distinto, pero es lo que necesita el nervio para poder transmitir una señal. Pero luego también nos habla de una magnitud intracelular, ¿no? De la cantidad de energía que tiene dentro una célula para hacer la comunicación con otras células. Entonces tenemos dos concepciones de cantidad de energía. Ahora, Freud no nos dice, no nos aclara este concepto de energía, qué energía se refiere necesariamente y sobre todo cómo se puede cuantificar, aunque sabemos actualmente que la cantidad de energía que se necesita o de estímulo que se necesita para que una neurona haga la comunicación con otra es de 70 milivoltios. Necesitamos una cantidad de electricidad, de energía determinada para que las células puedan hacer su funcionamiento, para que puedan transmitir información. Y luego tenemos las tres sistemas de neuronas, el sistema de neuronas pasaderas, que son las que van transmitiendo la información. Ahora las llamaríamos como sistema aferente, que es cuando percibimos un estímulo, por ejemplo, del exterior, hay un sistema de neuronas que va comunicando hacia nuestro eh, el sistema central el sistema nervioso central va transmitiendo justamente esta información y ya podemos hacer una interpretación que sería cuando aparecen las neuronas impasaderas y las neuronas de percepción. Las neuronas pasaderas son las que van a frenar o no un estímulo, dependiendo qué tan fuerte sea este o no. Pero si es lo suficientemente fuerte, va a permitir que pase. Pero aquí lo interesante es que justamente estas neuronas impasaderas se van a modificar, van a tener un cambio, dice Freud, en cuanto a su estructura, a cómo están, y es ahí donde aparece la memoria, donde se deja una huella en el cambio que hubo en esta neurona, y esta es la que es ahí donde va a subyacer la memoria, los recuerdos y demás, porque ya cambió a partir de lo que sucedió antes del estímulo que pudo modificarla para atravesarla y llegar a las neuronas de percepción. En este dibujito que tenemos aquí de una neurona, me parece muy interesante porque podemos ver varios elementos. Está el núcleo, que es esta bola que está en medio. Está el soma, que es el cuerpo celular, donde hay muchos elementos en estos. Están las dendritas, son estas ramificaciones que van a hacer conexión con otras neuronas. Tenemos el axón, que en griego significa tronco, que es este cuerpo largo, y tiene unas bolitas, unas envolturas, que es la mielina, que va a proteger justamente el axón para evitar que se dispersen los estímulos, y están separados porque dentro de estas separaciones que hay en cada una de estas partecitas amarillas están lo que se llama los nódulos de Ranvier, que es por donde entra
eh, los cambios eléctricos para permitir que la neurona pueda hacer la transmisión. Pero aquí hay otra cosa muy interesante y en esta vamos a volver al final, que junto al núcleo, que es donde se encuentra el ADN, está el nucleolo que contiene el ARN y el ARN mensajero. Cuando hay una modificación en esto, en el ARN mensajero, que es el que está haciendo la retranscripción, armando los bloques de los cuales se constituye genéticamente el núcleo y por lo tanto la estructuración de la neurona, si este ARN cambia, se modifica, entonces el núcleo va a cambiar. Justamente esta tecnología, estos descubrimientos que se han hecho sobre el ARN mensajero y las retranscripciones que va haciendo de código genético es lo que permitió que existieran vacunas contra el COVID, o algunas de las vacunas funcionaban bajo este esquema, pero también esto es producto de estudios que se han hecho sobre la epigenética, cómo es que nuestra genética va cambiando después de haber nacido y a partir del ambiente, y veremos que hay estudios, hay trabajos muy importantes sobre el sistema nervioso y es donde volvemos a una cercanía entre lo que va proponiendo el psicoanálisis y lo que nos está enseñando las neurociencias. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Entonces, bueno, saber que Freud, neurólogo, está pensando el aparato psíquico a partir de la neurología, pero lo está transformando a un sistema psicológico o psicoanalítico, digamos, y a partir de este momento empieza a abandonar todo lo que se había desarrollado en esa época, lo que había él escrito para empezar un nuevo camino. Y esto lo podemos ver reflejado justamente en la carta número 52 que le escribe Freud a Fliess, en la cual él presenta cómo es que va habiendo un sistema de retranscripción a partir de la percepción hasta llegar a la mente consciente, donde además existe una modificación acerca de lo que vamos percibiendo acerca de la realidad. Este, este es un esquema que él va presentando en esta carta que aborda muchos otros temas, pero que también nos interesa para pensar cómo es que se va constituyendo la memoria, porque al principio tenemos una serie de estímulos que están representando. La P es percepción, entonces tenemos estas X que van representando cómo va entrando el estímulo y cómo a partir del paso por cada una de las instancias psíquicas, recordemos que estamos en la primera tópica y que él está pensando desde lo consciente, inconsciente y preconsciente, cómo es que la percepción va atravesando justamente cada uno de estos lugares y cómo se va modificando al final. Y esto lo vemos en la composición de las X, donde desde la percepción va avanzando por el inconsciente, después se vuelve preconsciente y finalmente llega a la conciencia. Entonces, para Freud existe primero un estímulo. Ojo, puede ser externo, pero también interno. Y de hecho los internos es lo que le interesa más que los externos, más que una experiencia que venga de afuera en el día a día, le interesa lo que ha estado ocurriendo dentro de la mente, y sobre todo de la mente inconsciente, de dónde vienen esas percepciones, de dónde vienen esos estímulos que a final de cuentas provienen desde el interior, ¿no? Aquí tenemos otro esquema que nos presenta más adelante en el tiempo. Este ya pertenece a la interpretación de los sueños en el capítulo 7, donde él va pensando el aparato psíquico, que aquí va haciendo una analogía con un microscopio. Recordemos que los microscopios tienen un sistema de lentes que se tienen que ir ajustando para poder generar una imagen. Entonces, la imagen atraviesa distintos lentes, distintos cristales, y al irlos atravesando va teniendo una modificación, lo que nos permite ver los objetos muy pequeños, verlos como mucho más grandes. Y me parece muy interesante porque no solamente permite pensar cómo funciona el aparato psíquico, sino cómo aparecen los sueños, por qué soñamos lo que soñamos desde el punto de vista de Freud, que después ya fue cambiando, investigaciones posteriores van dando un matiz diferente a lo que son los sueños, pero no importa, porque esto nos permite justamente acercarnos hacia aquello que nos comunican los sueños, pero no solamente los sueños, sino también todas las otras formaciones del inconsciente. Y, y justamente esto nos permite pensar cómo es que funciona
la técnica psicoanalítica e incluso hasta el uso del diván. Y lo voy a explicar. Primeramente tenemos una percepción, está marcada aquí por la letra P, es algo que entra al aparato psíquico, algo que estamos percibiendo. Después vienen las huellas némicas, va avanzando el estímulo, llega al inconsciente, al preconsciente y después al final viene la descarga motora. Es decir, cuando tenemos un estímulo, necesitamos descargar dicho estímulo. Ese estímulo, al entrar en el aparato psíquico, va pasando por distintos lugares hasta que finalmente tenemos la descarga. Si lo pensamos en un síntoma, por ejemplo, justamente el síntoma sería la acción, la descarga motora que va resolviendo justamente la percepción que se va teniendo en un inicio. Recordemos que la percepción no tiene que ser necesariamente una percepción externa, puede ser interna. Pueden ser esos deseos, esas fantasías, esos contenidos inconscientes que están reprimidos, pero que de alguna manera empiezan a salir, empiezan a aflorar, porque pues la represión puede tener fallas, tiene huecos. En otros esquemas, Freud cuando dibuja o cuando está pensando el aparato psíquico, la barrera que sería de la represión no aparece completa, no es algo que sea completamente hermético, sino que hay un espacio por donde puede fluir justamente esto, donde puede haber un retorno, diríamos, de lo inconsciente. Y el retorno del inconsciente se presenta a través de una formación del inconsciente que puede ser un lapsus, puede ser la transferencia, puede ser eh, los síntomas, eh, en fin, hay muchas maneras en que se va a presentar estas formaciones del inconsciente, que finalmente son descargas motoras que van tratando de resolver esa percepción que hubo en un inicio. Entonces, ¿cómo funcionaría los sueños? Los sueños sería hacer esto a la inversa. Cuando nosotros nos vamos a dormir, habitualmente nos recostamos y suspendemos toda actividad, es decir, nos dejamos de mover y demás, cancelamos esta parte motora y vamos pasando de la conciencia, de la descarga motora y de la conciencia, nos vamos yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que perdemos la conciencia, entramos al inconsciente cuando estamos dormidos y finalmente llegamos a los contenidos completamente inconscientes que serían las huellas némicas. Esto que quedó modificado en el pasado pensando en el esquema anterior donde Freud nos dice que cuando un estímulo pasa por este, por las neuronas, sí, hay una modificación en ellas, queda una huella, queda algo que es diferente. Entonces aquí aparecen estas huellas anímicas, que es esa modificación que hubo en nuestra memoria, eso que queda ahí inscrito y que no podemos acceder directamente a ello, pero sí a través de los sueños, porque justamente en este esquema lo que va pasando es que la mente va hacia atrás, va regresando de la conciencia hacia la parte de las huellas anímicas, la parte inconsciente. ¿Qué pasa cuando vamos a análisis? Cuando vamos a análisis, justamente repetimos este esquema. Pensamos en el paciente que llega a la sesión y generalmente le pedimos que tome asiento o se recueste en el diván, según sea el caso. Y con esto estamos anulando justamente toda esta parte motora en la acción del cuerpo y estamos pidiéndole al paciente que haga un movimiento regresivo para que nosotros podamos acceder justamente a esas huellas némicas. Podemos acceder, atravesar esto y llegar al inconsciente del paciente. De ahí la importancia de que los pacientes puedan hacer relatos de su propia historia. Porque si bien es cierto que cada persona tiene datos, información sobre su vida, sobre los eventos que ha vivido en el pasado, no siempre están conectados, por ejemplo, a la emoción, ¿no? O no tienen un significado o queda anulado completamente en su significado. Lo que estamos haciendo es invitar a la persona que regrese, que revisite justamente su historia y que haga algo justo con esa historia, que pueda haber una modificación a partir de la exploración de aquellos contenidos que están inconscientes en su relato y que nos van a hablar de todos esos conflictos que se encuentran acá. Entonces, en una sesión analítica lo que estamos haciendo es invitar al paciente
que poco a poco se vaya hacia atrás, que tenga un movimiento regresivo y una vez que esto ha ocurrido, lo invitamos a que haya un movimiento progresivo. Es decir, llevamos al paciente hacia su pasado, a que explore ese pasado y una vez que ha entrado en este campo, lo traemos de vuelta ya con nuestras intervenciones, con nuestra interpretación, etcétera. Esto idealmente debiera ocurrir en cada sesión. No siempre las sesiones ocurren de esta manera, ¿no? Sobre todo con pacientes que pueden ser muy dados hacia la acción, pacientes que son muy resistentes, pacientes que tienen un pensamiento muy concreto, les cuesta más trabajo. Habrá pacientes que es muy fácil para ellos regresar y contar acerca de su vida y demás, y hay otros que anulan completamente el valor que eso tiene para su propia vida. Entonces, aquí la propuesta que hacemos en cada sesión es que a partir de la asociación libre, a partir de la cancelación de lo motor en cuanto al cuerpo y que empieza a ver la descarga a partir del habla, podamos hacer este viaje hacia el pasado, porque la persona empieza hablando a lo mejor de lo que pasó en la semana, empieza a hacer el reporte de, bueno, esta semana me sentí bien, me sentí mal, pasó esto, aquello y más allá. Pero eventualmente y conforme van ocurriendo los encuentros en sesión a sesión y conforme lo presente se empieza a agotar o empieza a perder significado, importancia para el mismo paciente, se permite empezar a hablar de otras cosas. Y hablar de otras cosas muchas veces es hablar de su pasado, de su infancia, de su adolescencia, de momentos que normalmente no había tenido muy claros. Estamos hablando de preconsciente y a partir de esto empiezan a aparecer los lapsus, empiezan a aparecer otras formaciones del inconsciente, olvidos, de pronto a lo mejor un paciente deja su teléfono, al terminar la sesión lo deja en la mesa que está junto al sillón o en el diván o se olvida de pagar o alguna otra cosa o se olvida de la sesión algo sucede y justamente esto que sucede y que además rompe el esquema que se le propone inicialmente al paciente de como trabajo que es lo que llamamos setting que es el- el- los pagos, horarios, cuándo van a ser las sesiones, qué días, suspensión por vacaciones, la asociación libre, etcétera, etcétera. Todo eso con lo que encuadramos a nuestros pacientes, cuando lo rompe, de alguna manera, es cuando aparece, cuando está aflorando algo del inconsciente y cuando podemos hacer justamente esta intervención, porque quiere decir que su discurso ya se ha ido, que algo del paciente ya está pudiendo permitir que las huellas némicas y esto que está en su pasado empiece a aflorar. Y es ahí cuando hacemos nuestra interpretación. Y justamente el que podamos hacer esta interpretación nos trae de vuelta este, hacia el presente, pero ya le estamos dando un significado distinto, o le estamos ayudando, mejor dicho, al paciente que le dé un significado distinto, con lo cual ya hay una elaboración de esto, ¿no? Ya la historia que podemos pensar como simple información, como simples datos, se transforma en otra cosa. Por eso hago el contraste entre historia e historización. O sea, ya hay un cambio donde los eventos pasados en la vida del paciente dejan de ser o se deja de tener una posición pasiva ante ellos y se convierte en otra cosa donde ya es una acción, donde ya empieza a hacer algo con todo esto. Pero no solamente esto, pensemos que el inconsciente tiene una cualidad que me parece que es muy relevante tenerla siempre presente, que es la parte emocional. Porque miren, podemos hablar de dos inconscientes desde la literatura contemporánea. Existe el inconsciente cognitivo, que es del cual hablan las neurociencias o la neuropsicología o la neurología, inconsciente cognitivo. Pero cognitivo estamos hablando nos estamos colocando en el nivel de la razón, del pensamiento, de la parte consciente, de nuestra mente intelectual y demás. Pero cuando nosotros en psicoanálisis estamos hablando del inconsciente, no estamos hablando de ese inconsciente o de esa conceptualización que será el inconsciente, sino estamos hablando de otro que es el pulsional. Y el pulsional está relacionado justamente a
a la vida emocional del paciente. Entonces, en la medida en que empieza a haber un empate entre el recuerdo y la emoción que esto le representa, es cuando ocurre la transformación, porque muchas veces, les decía antes, las personas tienen datos acerca de su vida, pero datos carentes de significado porque solamente son datos. El paciente que dice, bueno, ya pasó, eso ya pasó, ya quedó atrás, ya quedó superado, eso que ya no puedo hacer nada por cambiarlo. Pero resulta que sí se puede hacer algo para cambiarlo porque eso que sucedió en el pasado de alguna manera sigue pasando, en tanto que sigue teniendo una repercusión en su vida actual, en lo que está viviendo actualmente y que pues puede ser el origen de sus síntomas. Este, Aquí me preguntan, ¿estamos en la diapositiva de interpretación de los sueños? Está bien, muy bien. ¿Podría explicar un poco más a fondo sobre los movimientos regresivos? David, no sé si ya quedó, digo, porque seguí hablando un poquito sobre esto, no sé si ha quedado claro o quieres que exploremos un poquito más todo esto. Si me puedes escribir en el chat. Este, Mientras tanto, mientras David nos contesta, pues aquí habría bueno, hemos pensado cómo va funcionando el aparato psíquico y cómo van apareciendo estas huellas némicas. Ahora, la memoria tiene tiene dos cualidades que son muy importantes. David, nos pides que abordemos un poquito más. Yo creo que con los siguientes puntos podemos repensar esto porque de pronto voy a lo mejor a regresar a este esquema con lo que veamos más adelante y entonces vemos si va quedando claro y si no, pues, con confianza tú sígueme escribiendo y me dices, vamos a rezarnos o vamos a movernos, igual para todo el público que nos acompaña, por supuesto que se puede hacer cualquier solicitud y vamos a tratar de atenderla. Muy bien, este, pues vamos a la siguiente. A ver, aquí está tres elementos que conforman la memoria, que es primeramente la capacidad de aprender, es decir, la adquisición de un conocimiento que es nuevo. Está el sistema de consolidación de la memoria y está la capacidad de recuperar esta información que ha quedado almacenada en la memoria. Es decir, cuando hablamos de memoria, esta puede tener distintos componentes, un antes y un después incluso. Entonces tenemos la capacidad primeramente de obtener información y esta información va a ocurrir a muchos niveles. Puede ocurrir desde lo que estudiamos en la escuela, desde nuestras experiencias infantiles, cuando nuestra madre nos está alimentando, esas primeras experiencias que podemos tener de satisfacción, que, que les repito, puede quedar a muchos niveles inscritas en nuestro aparato, pero después viene un trabajo de realmente consolidar esa memoria, es decir, que lo que nos está sucediendo se quede ya de forma más o menos permanente en nuestra mente y luego está el tercer momento que es la posibilidad de recordar. David, mira, yo creo que incluso desde aquí podemos repensar esto que decíamos antes, porque veamos estas flechitas, cómo va el movimiento, ¿no? Primero aprendemos, después consolidamos, o sea, adquirimos información, los estímulos que vienen de fuera. Después está la consolidación, que es la fijación justamente de esto estos estímulos que han estado llegando desde fuera, que es el aprendizaje, ya queda consolidado, es decir, ya queda inscrito, ya queda fijo dentro de nuestra mente y después la recuperación que esto se hace. Si hacemos un movimiento hacia atrás, por ejemplo, cuando es la sesión analítica, cuando estamos recordando, estamos yéndonos cuando estamos hablando en la sesión o estamos soñando, por eso la importancia de la interpretación de los sueños es que estamos haciendo el movimiento hacia atrás. Nuestra mente empieza a apagarse en cuanto a aquellos aspectos que son represivos y esto permite que vayamos hacia esta memoria, hacia el origen de cómo quedó fija esta memoria y que nos permite volver a retransitar este camino. Pero como estamos transitando por una segunda ocasión, el aprendizaje, por decirlo así, ya es distinto. O sea que hubo un cambio. El aprendizaje eh, podemos pensarlo desde muchas maneras. Desde la persona que está estudiando, que está leyendo su libro,
que está aprendiendo una ecuación matemática hasta las experiencias cotidianas que tenemos en la relación o vínculos con distintas personas. Es decir, aquí podemos pensarlos desde el punto de vista de la neurología o de las neurociencias, pero también lo podemos pensar desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Esto es como un aspecto muy general. Pero eh, cuando Freud nos propone justamente esto, muchos científicos estaban como cuestionando qué tanto será cierto, qué tanto no, porque pues el psicoanálisis como ciencia, Freud quería que fuera una ciencia, pero como tal no funciona como una ciencia. Hay distintos tipos de ciencia. Podemos entender una disciplina de ciencia o no según lo que entendamos por ciencia. Recordemos que están las ciencias exactas o naturales, física, química, biología o estas otras ciencias que no son las exactas, que no son las naturales, sino las sociales, la lingüística, la historia, etcétera. El psicoanálisis no lo podemos ubicar ni en una ni en otra. En todo caso sería una tercera categoría o, mejor dicho, no sería una ciencia, pero sí una práctica que eventualmente sí puede tener evidencia científica. Y justamente era lo que buscaban algunos estudiosos que venían desde otras disciplinas, que cuestionaban al psicoanálisis. Algunos rechazaban esta posibilidad de una mente inconsciente, como lo planteaba Freud, esto de interpretación de los sueños y demás, pues esto no da. Otros empezaron a hacer observaciones y descubrieron que algo de lo que Freud decía del inconsciente y demás, sí podía tener una evidencia desde otros lugares, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, estudios eh, más o menos del año 2000, en torno al año 2000, de algunos neurólogos que hicieron sobre animales, sobre pacientes que tienen lesiones neuronales o lesiones en el sistema nervioso, en el cerebro, etcétera, empezaron a ver que realmente sí existen distintos tipos de, eh, de memorias, distintos tipos de aspectos de la mente según la ubicación de los circuitos neuronales y dieron a pensar que esto que dice Freud, pues a lo mejor no estaba tan equivocado. Cuando nace el concepto de inconsciente cognitivo, es cuando a un paciente conocido como HM, le hacen un corte en el cerebro para evitar que siga teniendo ataques epilépticos. Era una persona que en su adolescencia iba en la bicicleta, se cae, golpea en la cabeza, traumatismo craneoencefálico, y a partir de ahí se desencadena una serie de ataques epilépticos que para frenarlos, dado que los medicamentos no estaban ayudándolo, le hicieron esta incisión en el cerebro y con esto dañaron la capacidad de que esta persona pudiera aprender cosas nuevas. Se le generó una amnesia anterógrada, es decir, que a partir de una experiencia que haya transcurrido hace 5 minutos, se le borra, ya no puede adquirir ningún conocimiento nuevo. Para él, cada instante es un instante nuevo que no tiene un pasado. Es decir, su vida antes de la intervención la puede evocar, pero aprender cosas nuevas, no podía. Brenda Miller empieza a trabajar con este paciente y se da cuenta que sí puede aprender otras cosas, es decir, no puede recordar lo que platicó hace 5 minutos, pero hacer cosas que son más o menos mecánicas, sí les podía ir aprendiendo sin que se diera cuenta, dijo. Y es ahí donde dijeron, ok, sí hay una mente inconsciente, sí hay un funcionamiento inconsciente. Ojo, aquí estamos en el campo más bien de la neurología, más que del psicoanálisis. Pero justamente este descubrimiento hizo pensar a muchos que entonces Freud a lo mejor tenía razón en lo que él había planteado acerca de cómo pensaba este, el funcionamiento del aparato psíquico y de la memoria y del inconsciente y demás. Tiempo después, otros científicos fueron estudiando esto, fueron estudiando el problema de la memoria y demás, y nos presentan este esquema que aparece aquí. Este es un esquema de muchos que pudieran haber, ¿no? Pero este es el más común. Y para empezar, podemos dividir la memoria en dos sistemas, que son la memoria declarativa o episódica y la memoria no declarativa. Es decir, la memoria declarativa, bueno, no es episódica, es la memoria discursiva, quise decir, perdón.
La memoria declarativa este, la que podemos narrar, la que podemos explicar, es la que nos aparece a partir de la conciencia directamente. Ah, aquí nos dice Miguel Ángel, nos hace el comentario de, ¿es el caso de Alfredo en la mano? Sí, de estos, de esto que, de este, de esto que estudia el conductismo, Skinner, Pavlov y demás, del condicionamiento, pues justamente pasaba con los pacientes, con este paciente que sí se le podía condicionar, pero no podía recordar lo que, o sea, no podía dar un conocimiento nuevo de forma verbal, pero sí en cuanto a su conducta, justamente. Entonces, bueno, volviendo a este esquema que nos presenta Larry Square, que elaboró junto con Kandel, es que existen dos grandes grupos de memoria, lo podemos catalogar taxonómicamente en dos grandes grupos. La memoria declarativa, que es la episódica, es decir, cuando yo puedo contar una experiencia propia, es decir, me acuerdo cuándo fue el primer día en el CIES, llegué a las 7 de la mañana, 7:30, la maestra que nos dio la clase acerca del método y de la entrevista y demás. O sea, yo les puedo narrar un episodio de mi vida. Y luego está la semántica, que no es propiamente la narración de un episodio, sino de un aprendizaje que podamos tener. Eh, a- les puedo explicar, por ejemplo, desde lo poco que sé acerca de la Revolución Francesa, bueno, cómo fue la revolución, qué pasó con la toma de la Bastilla, qué significó, etcétera, etcétera. Es el aprendizaje que podemos tener en este, el académico, el que se nos enseña desde otros lugares, pero que podemos hablar. Y luego está la memoria no declarativa, que es aquella que no podemos este, decir directamente, pero que tiene que ver con las, con la manera en que nos conducimos, actuamos y demás de forma inconsciente. Y esta es mucho más amplia. Aquí la que nos interesa particularmente es la procedimental. ¿Por qué la procedimental? Porque esta es la memoria que nos va a decir cómo nos comportamos en el día a día, es decir, cómo me paro, cómo me siento, qué tono de voz utilizo, o sea, cómo voy haciendo los distintos procedimientos día a día, incluso cómo me voy a dirigir hacia las personas o no, cómo voy a estar este, eh, haciendo mis relaciones, mis vínculos y demás. Ojo, esto es totalmente cognitivo y no, y cuando construyeron este esquema, esta taxonomía de la memoria, no estaban pensando directamente en la parte emocional. Y hago esta aclaración porque cuando hablamos del inconsciente y de la memoria desde el punto de vista psicoanalítico, ahí lo que predomina no es el conocimiento, no es la parte cognitiva, lo que importa es la parte pulsional, es decir, la parte emocional, podríamos decir. En este esquema no están considerando directamente lo emocional, es decir, si hablamos de una memoria emocional, no cabría en esta categoría, no es que podamos decir que procedimental es la parte emocional de la memoria, no. Sin embargo, sabemos que sí hay una relación entre la emoción y el movimiento. Es decir, incluso actualmente, y esto lo saben muy bien los pedagogos, hay una relación muy estrecha entre la capacidad de aprendizaje y la emoción. Es decir, cuando un estudiante está emocionado con la clase que está teniendo en algún momento, le es mucho más fácil recordar retener el conocimiento que se le está presentando. Entonces, eh, cuando tenemos una emoción, también hay una relación con nuestro cuerpo. Cuando una persona está triste, pues nos damos cuenta que está triste por la posición de su cuerpo, por la expresión en su rostro. Cuando está uno muy contento, a lo mejor se mueve más y demás. Entonces, sí hay una relación entre el movimiento y la emoción. Y la memoria procedimental, en particular, nos está hablando de esta parte de cómo nos colocamos y cómo nos movemos en el mundo y cómo vamos haciendo nuestros vínculos. Entonces, sin que este sea el propósito de este esquema, ahí podríamos ubicar algunos elementos que son interesantes para el psicoanálisis, como es justamente la transferencia. ¿Por qué la transferencia? Porque la transferencia nos va es una repetición en cuanto
a la relación entre dos personas de un esquema, de una manera de vincularse, de relacionarse, que tuvo el sujeto con sus objetos primarios. Cuando hablamos de objetos primarios nos referimos básicamente a papá, mamá o aquellos que hayan sido sus cuidadores. Entonces, el bebé, a partir de la relación que ha tenido con mamá, particularmente, o quien haga las veces de mamá con él, ese otro auxiliador, diría Freud incluso en el proyecto de psicología para neurólogos, o sea, quien va a alimentar, quien va a satisfacer las necesidades del pequeño, ahí se va construyendo una relación, se va construyendo un vínculo en particular, y ese esquema que se inicia en ese momento se va a repetir en todos los demás vínculos que la persona vaya haciendo en la vida. Cuando hablamos de transferencia, lo podemos conceptualizar a lo mejor como una transferencia bancaria. ¿A qué me refiero? Cuando tengo 1,000 pesos en una cuenta de un banco y la transfiero a otro banco, siguen siendo, son instituciones diferentes. Por decirlo así, son personas diferentes, pero el dinero sigue siendo el mismo. Ahora, en lugar de dinero, pensemos en afecto, en la manera de construir el vínculo. Son instituciones diferentes, son distintos bancos, son personas diferentes, pero el afecto que tengo en un objeto es una persona, cuando el afecto que tengo en una persona, en un objeto, lo transfiero, lo muevo hacia otra persona. Y ahí se repite. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en todas las parejas que vamos teniendo, esto lo dice Juan David Nacio, por ahí en uno de sus libros, si pensamos en todas nuestras parejas que hemos tenido en la vida, podemos encontrar un elemento en común que puede ser algo quizá muy trivial. Por ahí dicen el brillo en la nariz, o sea, algo que puede ser así muy sutil, pero que siempre se va a repetir en cada una de nuestras parejas y que luego eso lo podemos encontrar también en mamá, en la mamá de cada quien recordando sus propias parejas, puede recordar ese elemento que tiene en común con su propia madre. Esto lo dice Juan David Nacio. Recordemos que Nacio es un estudioso de Lacan, entonces por ahí va esta idea. Entonces, eh, cuando estamos hablando de la transferencia, es que estamos invitando, particularmente este es uno de los grandes descubrimientos de Freud, estamos invitando al paciente que haga ese desplazamiento de los afectos que tiene puestos afuera en su vida, en las relaciones que tiene con las personas, los conflictos que tiene con las personas, en la manera que se está relacionando y que lo lleve al espacio psicoanalítico. Queremos que nuestro paciente deje de sintomatizar afuera y nos los traiga para acá. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que lo revisemos. David, hace rato, con esta pregunta de movimiento regrediente y demás, es justamente acá. Cuando estamos en la sesión con el paciente, estamos invitando que esas formaciones del inconsciente, los sueños, los lapsus, los síntomas, etcétera, los sueños particularmente, nos los traiga, porque así ya tenemos el conflicto en las manos, ya tenemos el caminito hacia el inconsciente, casi lo podemos agarrar, y de ahí, a través de las asociaciones y el trabajo que se hace, vamos yéndonos hacia el interior del paciente en su mente, ¿no? Que vamos caminando ese sendero que nos va a conducir justamente al inconsciente. Y eso es lo que queremos que ocurra. Cuando el paciente llega y de pronto puede desplegar su agresión, su hostilidad, su enojo, o sus miedos, sus angustias, o su cariño, su afecto, lo que sea, que nos los presente para que ahí podamos elaborarlo casi in situ, ¿no? Podamos elaborarlo conforme va ocurriendo la situación. Y porque justamente este espacio del psicoanálisis nos va a permitir que todo se acomode para que pueda irse hacia atrás la persona, hacia atrás, es decir, este, hacia el inconsciente, bueno, hacia atrás pensando en este esquema, ¿no? Que se puede ir regresionando poco a poco y esto es a través de nuestro silencio, pero también de nuestra atención, dirían por ahí el deseo del analista, ¿no? Es decir, algo y que hablábamos en otra ocasión con respecto a Kohut,
que lo que va a curar en el análisis no es necesariamente las interpretaciones que hagamos. Las interpretaciones son necesarias porque así vamos mostrándole al paciente el interés que tenemos en lo que le está pasando, que estamos buscando darle un sentido, estamos escuchando verdaderamente, que hay una escucha activa, pero también está el que nosotros nos hayamos colocado en ese lugar en silencio, pero que ahí estemos. O sea, la relación que estamos entablando con el paciente es lo que va a permitir este, va a permitir que exista esto que llamamos la cura. A ver, aquí hay dos preguntas. Por una parte, ¿cómo definimos la transferencia? Bueno, pues podemos definirlo como el desplazamiento de los afectos eh, de los objetos primarios a nuevos objetos, ¿no? El desplazamiento del afecto puesto hacia los padres hacia otros objetos actuales, hacia otras personas en la actualidad. Eso sería la transferencia, que no necesariamente se limita únicamente a personas, puede ser a otras, incluso cuestiones abstractas de pronto, que el trabajo como institución, como una cosa un poquito abstracta, llega a pasar. Yo creo que así se podría definir de manera muy concretita, pero bueno, tiene otros elementos que ahorita voy a abordar. Y aquí nos comentan que parece muy fuerte y llamativo el hecho de recibir estos afectos que son depositados dentro de la consulta. Sí, justamente ese es el propósito de la consulta, recibir esos afectos, pero pero para eso necesitamos como analistas un entrenamiento que nos permita recibir estos afectos y hacer algo con ello. Porque para convertirse uno en analista no solamente basta leer a Freud, Lacan y muchos otros, ¿no? Sino que también se necesita otra serie de experiencias y la más importante me parece, o la más prioritaria, para no quitarle importancia a las otras, es primeramente el análisis personal. El que uno pueda revisarse a sí mismo. Esto es de gran ayuda y es una condición sin la cual no se puede practicar el psicoanálisis. Primero uno se tiene que visitar a uno mismo para tener los elementos para poder recibir justamente los afectos de los otros, porque uno ahí va a poder hacer la distinción entre lo que le es propio y lo que le es ajeno en cuanto al paciente. Pero incluso en la medida en que uno se conoce a sí mismo, se ha revisado, está preparado para tener esto que Kohut llama o pone mucho hincapié en cuanto a la empatía que podamos tener hacia el otro y que es justamente lo que va a permitir la cura con el paciente. Entonces, por eso necesitamos el análisis personal. También necesitamos de una supervisión porque, claro, somos sujetos que estamos en constante construcción y que puede haber, incluso aunque tengamos tiempo en análisis o hayamos transitado ya por un análisis, pueden existir puntos ciegos que nuestro supervisor o el análisis didáctico, algunos prefieren de una manera, otros de otra, eh, nos permite ver, ¿no? Terciar lo que sucede en la sesión con el paciente con otra persona experta, que tiene la formación y demás, nos permite ver esos puntos ciegos que tenemos. Y entonces así podemos ya hacer algo al respecto. Este, Aquí nos comentan por eso el juego del niño, sí, efectivamente. Y aquí hay otro. De hecho, esta parte del que menciona sobre el síntoma nos diferencia de la psicología común que intenta, es muy importante, que intenta erradicar el síntoma. El psicoanálisis pretende no quitar el síntoma, sino, sino trabajar con él. Es que me apareció una flechita. Exactamente. El psicoanálisis no nos interesa quitar el síntoma, porque el síntoma entonces es como poner perdonen la analogía, pero poner un curita sobre una lesión que está infectada y que va a seguir infectándose, va a seguir apareciendo. Entonces, no se trata de ocultarlo o de taponerlo, sino que el síntoma, nosotros como en el psicoanálisis lo estamos conceptualizando, es una formación del inconsciente como otras más. Claro, hay una gran diferencia entre un lapsus y un síntoma que le está amolando la vida a alguien, ¿no? Pero ambas tienen como común que son consecuencias de conflictos inconscientes. Entonces, el síntoma, y por eso la transferencia, porque ahí nos va a traer el síntoma,
justamente. ¿Por qué? Porque nos va a traer estos afectos que pueden ser vistos como negativos, el enojo, el odio, etcétera, nos los trae para acá y ahí podemos ir resolviendo porque de ahí lo agarramos y vamos recorriendo, vamos siguiendo ese caminito que nos lleva hacia atrás. Este, a ver, Nancy, disculpe la molestia, ¿podría dejar un ejemplo de transferencia en psicoterapia, por favor? Claro que sí, a eso voy. Em, a ver, pero antes de poner el ejemplo, mencionar que transferencia es cuando estamos pensando del paciente hacia el analista. O sea, cómo transfiere el paciente hacia el analista los afectos. Pero estos pueden tener dos cualidades, pueden ser positivos o negativos. Es decir, cuando tenemos una transferencia positiva, es que, y esto es muy común, el paciente dice, bueno, mi analista es muy bueno, si me escucha, si me entiende, es muy inteligente, este sí me trata muy bien. O sea, puras cosas positivas que nos pueden decir los pacientes acerca de nosotros mismos. Transferencia positiva. Pero luego también tiene su contraparte que sería la transferencia negativa. Es que solo me escucha 50 minutos y yo quiero que me escuche más, no me pone atención, no me dice nada, se queda callado, me cobra mucho, realmente no sé a qué voy, cosas que son, es más, me cae gordo mi analista, no aguanto, estoy enojado. Esta cualidad es la parte negativa y que es importante trabajarla, muy importante, porque justamente ahí nos están dando mucho material. Y luego está algo que Freud trabajó durante mucho tiempo, después se olvidó porque a los analistas de la época no le convenían, pero posteriormente volvió a aparecer, que es la contratransferencia. Este, Aquí nos preguntan sobre, ¿no has trabajado el síntoma qué se hace con el se sublima? Sí, y ahorita voy a eso. Y nos preguntan sobre la transferencia negativa. ¿Hay resistencia? Sí, la transferencia negativa puede ser una resistencia o puede favorecer la resistencia, sobre todo si no se analiza. Por eso la importancia de trabajar la transferencia negativa, porque ahí justamente cuando empiezan a aparecer las resistencias, las oposiciones al análisis. Es que me cobra mucho, pues mejor ya no le pago. Es que tengo que ir a un horario que no me gusta, mejor no voy. Y todo esto son resistencias. Lacan dice, las resistencias son del analista. Sí, desde el punto de vista de que si el analista no la revisa, entonces favorece que, que esta transferencia negativa crezca y se vaya el paciente. Entonces ya no hay análisis. Aunque quien las trae generalmente es el mismo paciente. Generalmente. Porque también tenemos el otro elemento de la contratransferencia, que les decía hace un momento, que es algo que Freud revisó, después se olvidó un poquito y otra vez se trajo eh, a la teoría y a la práctica como una herramienta muy importante. Este, y lo que sucede es que nosotros como analistas también percibimos algo del paciente. O sea, nosotros estamos percibiendo cosas y estamos también sintiendo algo al respecto, que también puede ser positivo, puede ser negativo. Así como, ah, caray, este paciente me cae muy bien, asocia muy bien, paga muy bien, viene sus 4 sesiones por semana, wow, estoy muy contento, ¿no? O este me aburre, me causa sueño, es más, hasta gordo me cae, me enoja, ¿no? O sea, también podemos percibir cosas sobre los pacientes. Y entonces ahí es cuando hay que trabajarlo. A ver, sobre dos preguntas. Una, ¿qué se hace con el síntoma? ¿Se sublima? Nos preguntan. Este, sí, finalmente el objetivo del psicoanálisis es la sublimación o es uno de los objetivos. No es el objetivo, pero sí uno de los objetivos. Recordemos que la pulsión tiene 4 destinos finales. Es decir, la pulsión es aquello que aparece constantemente, que va pulsionando, que aparece y desaparece y que nos va motivando. Queremos llegar a un lugar al cual no llegamos nunca. Nunca se logra satisfacer todo nuestro deseo, aunque tenemos objetos o situaciones particulares que nos van satisfaciendo. Esta pulsión conoce 4 destinos posibles. Uno es vuelta hacia lo contrario, otro vuelta hacia sí mismo. Es decir, en las perversiones aparece como voyerismo, exhibicionismo, masoquismo y sadismo, como vuelta hacia lo contrario. ¿No es cierto? Esto sería vuelta hacia sí mismo. Lo pongo afuera, lo pongo en uno, ¿no? Vuelta hacia sí mismo. Luego está eh, la pulsión puede ser amor u odio, o sea, vuelta hacia lo contrario, cuando
esta frase que solo odiamos lo que amamos, por ejemplo, ¿no? Que son dos cualidades de la misma cosa, el anverso y reverso de la misma moneda, amor y odio. Luego está la represión, es decir, que nuestra pulsión quede completamente reprimida y no sepamos de ella. Y finalmente está la sublimación. Y la sublimación es convertir esa energía, esa pulsión, la convertamos en algo que sea un producto científico o artístico, que sea socialmente aceptable y que aporte a la cultura. Como que puede ser como tomar un curso en domingo, ¿no? Porque por ahí necesitamos mucha energía para tratar de satisfacer algo, esa pulsión, y nos hace venir a un curso dominical donde estamos sublimando a final de cuentas, estamos haciendo algo con esa energía, ¿no? Con esa pulsión que tenemos. Puede ser cuando una persona con una cuestión algo sádica por ahí, en lugar de maltratar y generar dolor pernicioso hacia alguien más, se convierte en dentista y está ayudando a gente que está con dolor y demás, y entonces a lo mejor le genera un poquito de dolor porque el taladro, el sonido, pero está ayudando, es socialmente aceptable, es un aporte hacia su comunidad y además algo muy necesario. Bueno, esto sigo en transferencia, Juan, no sé si sea esta o estamos atrasados, si alguien me puede confirmar. Y de los 4 puntos, a ver, Alexander, sí, que con todo gusto. La, la transferencia tiene 4 destinos, perdón, la pulsión tiene 4 puntos. Es la sublimación, la represión, vuelta hacia lo contrario y vuelta a sí mismo. Son los 4 posibles destinos que hay para la pulsión. Entonces, vuelta hacia sí mismo está ejemplificado con las perversiones. Este par, lo pongo afuera, lo pongo desnudo. Voyerismo, exhibicionismo, masoquismo, sadismo. En lo contrario, está, disculpen el ejemplo, pero pues, es el que mejor se me ocurre, que es la película de Megamente, esta película animada de un villano que odia tanto al héroe que finalmente lo mata, pero una vez que lo mata, resulta que lo añora, que lo extraña y que era lo que le daba sentido a su vida como un objeto amoroso, prácticamente, ¿no? Está la represión, que es toda esa pulsión que podemos tener. Tengo ganas de esto y aquello, me aguanto y la reprimo. Y luego está la sublimación, que entonces utilizo esa pulsión para crear algo diferente, para pasarla a otro nivel, ¿vale? Ok, entonces, bueno, tenemos entonces la transferencia. La transferencia es esa repetición, es una formación del inconsciente que puede ser positiva o negativa y que puede también venir del analista hacia el paciente. Y me pedían un ejemplo y un ejemplo, bueno, hay varios ejemplos. Uno de ellos es que, por ejemplo, llega un paciente con problemas muy fuertes de relacionarse, estas personas que dicen, pues yo voy al trabajo a trabajar, no voy a hacer amigos. Yo voy a la escuela a estudiar. ¿Para qué quiero platicar y salir con los compañeros si yo lo que quiero es estudiar y no me interesa relacionarme con nada, con nadie? Y en el trabajo lo mismo. Una persona con una relación edípica muy fuerte hacia su madre, o sea, una unión muy, muy, muy fuerte donde no permite que nadie más entre a su vida, o sea, ni amigos ni nadie. Entonces llega y se sienta en el sillón y toma una actitud como si no le importara nada, y cuando uno hace la intervención, bosteza, así, bostezo, que uno le puede ver hasta la muela de juicio, ¿no? Generando una reacción en el otro, una reacción como de no querer entrarle ahí. ¿Qué está haciendo? Pues está justamente mostrando algo de sus problemas de vínculo, ¿no? Este, Puede promover una situación negativa donde el analista puede decir, pues a lo mejor no lo atiendo, pues, qué flojera estar con una persona que muestra ese desprecio, ese rechazo. O por el contrario, podemos utilizar esta contratransferencia que genera en uno como una herramienta para abordar justamente la problemática que le sucede. Este, Otro ejemplo de transferencia es que aspectos que el paciente pueda estar viendo en sus objetos primarios, en su papá, en su mamá y demás, como por ejemplo el maltrato, después lo lleve al análisis y diga, es que mi analista me está maltratando porque me hace esto, esto, esto. Por ejemplo,
los padres de una paciente, que controladores, se me ocurre el ejemplo, ¿no? Muy controladores, donde no le permiten que estudie o que trabaje o que tenga la pareja que quiere y demás. Pues es la característica, ¿no? Que tiene esta persona con sus padres. Llega a análisis y trae problema de su novio. No, tengo problemas con mi novio, bla, bla, bla. Y pasa. La siguiente sesión llega y me dice, y dice, es que usted me dijo que terminara con mi novio. Cuando se le... nunca fue esto, ¿no? Nunca se le dijo. Pero, ¿qué está haciendo? Se está sintiendo muy gobernada, no se me acuerdo otra palabra de pronto, muy gobernada por el analista, se siente como se siente con los padres. Es que mis padres me dicen todo lo que tengo que hacer en mi vida, mi analista también me dice, cuando no se le dijo nada, porque en el análisis no se da consejos ni se dan indicaciones. Aquí alguien pregunta, doctor, ¿será que podamos volver a ver la grabación de este curso, la repetición? Es que no alcanzo a apuntar todo lo que dice, no escribo tan rápido y yo de pronto hablo muy rápido. Eh, claro que sí, va a haber una grabación, esto se está grabando y en nuestro canal de YouTube, de hecho aprovecho para hacerles la invitación, que nos sigan en nuestras redes sociales, estos cursos y muchos otros eventos que vamos haciendo, los tenemos en nuestras redes sociales, los tenemos en nuestro canal de YouTube, también tenemos Instagram, TikTok, naturalmente Facebook, donde constantemente estamos subiendo material de todas nuestras actividades y estos cursos se encuentran también en YouTube. Entonces, eh, claro que sí va a estar próximamente la grabación de esto y pues los invito a que vean este y otros muchos, porque realmente mis compañeros, los demás profesores no tienen idea de la capacidad de conocimiento, de la capacidad de transmisión que tienen acerca del psicoanálisis, también de la psicomotricidad, también de la psicología, porque bueno, esas son nuestras áreas de investigación en el colegio. El colegio tiene un área de investigación, tiene sus revistas académicas y entonces no solamente psicoanálisis, también tenemos otras áreas afines y hay mucho material sobre esto, entonces están completamente invitados e invitadas a visitar nuestros canales. Y bueno, pues aprovechando esto, pues les propongo que hagamos una pausa de unos minutos, unos 10 15 minutos, y a continuación regresamos. Les voy a traer una sorpresita al regreso de esta pausa. Y pues mientras, por favor, levántense, despéjense, pongan las dudas que tengan en el chat y para estar muy, muy, muy listos para la siguiente parte de este curso. ¿De acuerdo? Pues seguimos adelante en unos minutos y ahorita vamos a tomar este breve descanso, unos 10 15 minutos. Nos vemos en unos momentitos.